Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación. No esperes a que ya no esté. Homenajeemos a Marco Antonio Solís hoy, mientras aún respira entre nosotros. ¿Sabes qué es lo más injusto que solemos hacer con nuestros ídolos? Que los celebramos demasiado tarde. Que los llenamos de flores cuando ya no pueden olerlas. Que les escribimos poemas cuando ya no pueden leerlos. Que lloramos por ellos cuando ya no pueden escucharnos. Y no debería ser así. Marco Antonio Solís sigue con nosotros. Respira, canta, siente, ama. Y hoy, más que nunca, merece saber lo que significó para millones. Vivimos en una época acelerada. Corremos, nos distraemos, nos dejamos consumir por lo trivial. Pero, dime algo con el corazón en la mano. ¿Cuántas veces una canción de Marco Antonio Solís te salvó del abismo? ¿Cuántas veces escuchaste su voz cuando nadie más parecía entenderte? ¿Cuántas veces fue su música el único consuelo en medio del caos? Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar a ver su rostro en blanco y negro en la televisión, acompañado de la palabra adiós? ¿Por qué esperar a que un noticiero nos diga que ya no está, para empezar a compartir sus canciones con nostalgia? Hagámoslo diferente. Hagámoslo con amor. Con urgencia. Con la gratitud que se merece. Este es el momento de decirle, a viva voz, gracias, Marco Antonio Solís, por existir. Gracias por cada palabra que nos devolvió la esperanza. Gracias por mostrarnos que el amor, aunque duela, vale la pena. Gracias por cantar lo que tantos callamos. Gracias por sanar heridas que ni nosotros sabíamos que teníamos. Antes de que te contemos cada detalle de esta noticia que tiene millones con el corazón hecho pedazos, quiero que respires hondo, tomes asiento y no te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de una simple noticia de farándula. Esto, lo que vamos a revelarte hoy, duele. Duele porque tiene que ver con alguien que no es solo un artista. Tiene que ver con un hombre que se convirtió en parte de nuestras vidas. Un poeta. Un confidente silencioso. Un alma que transformó nuestras lágrimas en versos y nuestros suspiros en melodías. Marco Antonio Solís. El Buki. El maestro. El ídolo de generaciones. El mismo que nos enseñó a amar con sus letras, que nos acompañó en cada ruptura, en cada reencuentro, en cada silencio. El mismo que, a pesar de los años, seguía llenando estadios, iluminando escenarios, acariciando corazones con esa voz que parecía venir de otro mundo. Y hoy, tristemente, tenemos que hablar de él en un tono que nunca hubiéramos querido usar. Porque cuando alguien como Marco Antonio es alcanzado por la sombra de la incertidumbre, cuando su nombre aparece en titulares con palabras como despedida, retirada, preocupación, o incluso dolor, es imposible no estremecerse. Se ha confirmado algo que muchos se temían, y que nadie quería aceptar. A lo largo de los últimos días, se ha esparcido como pólvora un rumor que, lamentablemente, dejó de ser solo un rumor. Una noticia que pone en pausa la alegría de muchos hogares. Una verdad que paraliza, que sacude, que obliga a detenerse y reflexionar sobre el paso del tiempo, sobre la fragilidad de nuestros ídolos, sobre el fin de los ciclos. ¿Está bien Marco Antonio Solís? ¿Se trata de su salud? ¿Una pérdida? ¿Un retiro definitivo? ¿O algo aún más profundo y personal? Te lo vamos a contar todo. Vamos a ir al fondo, sin morbo, con respeto, con el corazón en la mano. Pero antes de seguir, hoy, este canal no viene a traerte una noticia cualquiera. Hoy no hablamos desde el morbo ni desde el drama vacío. Hoy venimos a invitarte a algo mucho más grande, a homenajear a Marco Antonio Solís en vida. Ahora, hoy, antes de que sea tarde. Y si tú, que estás viendo esto, sientes lo mismo, suscríbete al canal. No para sumar un número más, sino para formar parte de esta comunidad que honra con orígenes e infancia de Marco Antonio Solís, las raíces de un poeta inmortal. Mucho antes de los escenarios iluminados, de los discos de platino y de los aplausos interminables, existía un niño de mirada soñadora que corría descalzo por las calles empedradas de un pequeño pueblo michoacano llamado Ario de Rosales. Fue ahí, entre montañas, costumbres arraigadas y un pueblo sencillo, donde el 29 de diciembre de 1959 nació quien más tarde tocaría el alma de millones con su voz, su esencia y su poesía, Marco Antonio Solís Sosa. Hijo de Antonio Solís Marroquín y Elvira Sosa, Marco Antonio creció en un hogar humilde, pero lleno de valores. La fe, el respeto, la familia y el trabajo honesto fueron pilares que marcaron su formación desde niño. No nació entre lujos ni reflectores. Conoció desde muy pequeño las dificultades del México profundo,
ese donde hay que luchar por cada peso, donde se aprende a valorar las cosas simples y a encontrar alegría en los momentos más pequeños. Desde sus primeros años, algo en él brillaba de manera distinta. No era un niño común. Mientras otros se perdían en juegos y travesuras, él se quedaba quieto, escuchando el canto de los pájaros, las historias de los adultos, el murmullo del viento entre los árboles. Tenía una sensibilidad natural para percibir lo que otros no notaban. La música no fue una elección, fue un llamado. Los primeros sonidos que marcaron su alma no salieron de grandes orquestas, sino de radios antiguos, guitarras gastadas y voces quebradas por el sentimiento. Las fiestas del pueblo, los boleros que se escuchaban en casa, las serenatas que pasaban por la calle, todo eso fue su escuela. Y en silencio, comenzó a grabarlo todo en el corazón. A los 5 años ya cantaba. A los 6, improvisaba melodías. Y aunque era tímido, tenía una conexión única con las palabras. En la escuela, era reservado, observador, siempre con un cuaderno donde escribía frases sueltas, pensamientos, ideas que lo ayudaban a entender lo que sentía. Sin saberlo, ya estaba sembrando los versos que décadas después emocionarían al mundo entero. Su familia notó pronto que Marco Antonio tenía un don especial. Y aunque no había dinero para clases de música ni instrumentos nuevos, él encontraba la manera de seguir aprendiendo. A los 12 años, consiguió un viejo violín, prestado por un vecino, y más tarde, una guitarra. Aprendió por oído, con esfuerzo y amor. Pasaba horas intentando sacar acordes, explorando sonidos, componiendo en voz baja. Pero su infancia también estuvo marcada por carencias. A veces faltaba el pan, otras veces la ropa. Sin embargo, nunca faltó el amor, ni el apoyo silencioso de sus padres. Su padre, hombre trabajador y de carácter firme, le enseñó el valor del esfuerzo. Su madre, con dulzura, lo consolaba cuando sentía que sus sueños eran demasiado grandes para el lugar en que vivía. En las calles polvorientas de Michoacán, Marco Antonio descubrió el alma del pueblo mexicano, la alegría, el dolor, la esperanza, el desamor. Escuchaba las penas de los mayores, las historias de los enamorados, los lamentos de quienes perdieron todo. Y cada una de esas emociones se quedaba con él, como si las viviera en carne propia. Fue así como nació el poeta. No por fama, ni por dinero, sino por necesidad del alma. Por esa urgencia de expresar lo que no se puede callar. Por ese fuego interior que no se apaga con los años, sino que se transforma en canción. Desde niño, Marco Antonio entendió que la música no solo se escucha, se siente. Que las palabras, cuando vienen del corazón, pueden sanar. Que un verso, cuando es sincero, puede convertirse en refugio. Y aunque en ese entonces nadie imaginaba lo lejos que llegaría, ya era evidente que ese pequeño de Michoacán había nacido para algo grande. Algo que no se mide en premios, sino en emociones. Juventud y formación artística, el nacimiento de un alma musical. La adolescencia de Marco Antonio Solís no fue como la de la mayoría. Mientras otros soñaban con carros, fiestas o travesuras juveniles, él ya sentía dentro de sí una pulsión más profunda, la necesidad de cantar, de componer, de expresar lo que tantos otros no sabían cómo decir. Sus días se dividían entre responsabilidades cotidianas, el trabajo familiar y una pasión que crecía en silencio pero con fuerza imparable, la música. Ya en la secundaria, Marco Antonio no podía disimular lo que lo habitaba. Sus maestros lo recordaban como un joven educado, respetuoso, pero a menudo distraído, como si su mente viviera en otro plano. En los márgenes de los cuadernos escribía versos, ideas, frases que le llegaban sin avisar. Su guitarra se convirtió en compañera inseparable. Cada acorde aprendido era una conquista. Cada canción escrita, una liberación. A los 14 años comenzó a presentarse en festivales escolares y reuniones locales. Con voz firme y corazón tembloroso, se subía a pequeños escenarios improvisados en plazas y ferias, donde más que aplausos, buscaba conexión. No cantaba para ser admirado. Cantaba porque no hacerlo le dolía. La música era su manera de existir, de interpretar el mundo, de sanar su propio dolor y el de los demás. Pero fue a los 15 cuando todo comenzó a cambiar. Junto con su primo Joel Solís, formó un dúo musical que, con el tiempo, terminaría dando origen a uno de los grupos más emblemáticos de la historia de la música en español, los Bukis. Al principio, eran solo dos jóvenes con sueños, un par de instrumentos prestados y una fe inquebrantable en lo que sentían al tocar juntos. Se presentaban en bailes populares, fiestas patronales, restaurantes y todo lugar donde pudieran ser escuchados. El dinero era escaso, pero la pasión lo cubría todo. En medio de ese camino,
Marco Antonio fue cultivando no solo su voz, sino su identidad como artista. No tuvo una formación académica en música clásica, ni estudió en grandes conservatorios, pero tenía lo que ni los libros ni los títulos pueden dar, una intuición prodigiosa, una capacidad única para traducir emociones en palabras, y una voz que parecía hecha de tierra, sol, nostalgia y amor. A través de la observación y la práctica autodidacta, fue perfeccionando su estilo. Escuchaba con atención a los grandes de la música romántica, los ídolos del bolero, los pioneros de la balada latinoamericana. Tomaba lo que le servía, lo reinventaba y lo convertía en algo suyo. Y aunque era muy joven, ya escribía como un viejo sabio que había amado, perdido y perdonado 1000 veces. Entre los 16 y los 18 años, su vida fue una mezcla de giras improvisadas, esperanzas inciertas y un aprendizaje constante. Dormía poco, comía cuando podía, pero nunca dejó de crear. Con cada canción nacía una nueva parte de él, y también una nueva promesa, la de que algún día, sus letras encontrarían un lugar en los corazones de miles de personas. La formación artística de Marco Antonio Solís no fue guiada por un mentor, sino por el dolor, la intuición, la devoción y el amor por su pueblo, por su tierra, por su gente. Todo lo que vivía lo convertía en canción. Todo lo que observaba se volvía verso. Desde los amores platónicos de juventud hasta las penas ajenas que escuchaba en la calle, todo tenía una historia digna de ser contada. A esa edad, ya no había dudas, Marco Antonio no estaba simplemente jugando a ser músico. Él ya lo era. Lo había sido desde siempre. Y mientras otros lo veían como un muchacho con talento, él mismo ya se sentía un mensajero de algo mayor. No componía para impresionar, sino para tocar almas. No buscaba reconocimiento, sino conexión espiritual. Y por eso su música, incluso en sus primeras etapas, ya tenía esa fuerza tan difícil de explicar y tan imposible de ignorar. Había nacido un artista, pero más aún, había despertado un profeta del sentimiento. Inicio de su carrera profesional y el nacimiento oficial de los Bukis, cuando la pasión se volvió destino. Corrían los años 70, y mientras el mundo giraba con revoluciones culturales y musicales por todos lados, en un rincón del estado de Michoacán, un joven de mirada firme y alma sensible comenzaba a escribir su propia revolución. Marco Antonio Solís, aún adolescente, ya había experimentado las primeras chispas de su vocación. Pero no bastaba con tener talento, había que atreverse. Había que lanzarse al vacío, confiar en lo invisible, y caminar con fe en medio de la incertidumbre. Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida, salir de su tierra natal para buscar una oportunidad real en la música. Junto a su primo Joel Solís, emprendió un camino que no prometía nada, pero lo apostaba todo. Dejaron atrás la seguridad de su entorno, la familiaridad de sus calles, el calor del hogar, y se aventuraron con apenas unas cuantas pertenencias, una guitarra, y una esperanza que les ardía en el pecho como fuego indomable. En aquellos años, el panorama musical en México era tan duro como fascinante. Solo los más persistentes lograban abrirse camino. Marco Antonio lo sabía, pero no tenía otra opción. La música era su destino, su religión, su razón de respirar. No había marcha atrás. Al llegar a Ciudad de México, se enfrentaron a la realidad. Cientos de jóvenes como ellos buscando una oportunidad, calles frías, noches largas, y una industria difícil de penetrar. Pero a diferencia de muchos, Marco Antonio tenía algo distinto, una voz que parecía venir de otro mundo, una capacidad innata para componer letras que tocaban el alma, y una humildad que le permitía aprender sin orgullo. En 1975, después de varias presentaciones pequeñas en eventos locales y bailes populares, se consolidó el proyecto que los marcaría para siempre, los Bukis. El nombre, que en lengua purépecha significa niños o muchachitos, era un reflejo claro de lo que eran, jóvenes soñadores con hambre de contar historias, de llevar su música más allá de su barrio, de su estado, de su país. Con Marco Antonio como compositor, vocalista principal y motor espiritual del grupo, los Bukis comenzaron a ganarse el corazón del público poco a poco. Su primer disco oficial, Falso Amor, también conocido como Casas de Cartón, lanzado en 1975, fue una declaración de principios. En él ya se percibía la esencia de lo que vendría, letras profundas, cargadas de emoción, con una narrativa que hablaba de la vida real, de los amores imposibles, de las pérdidas, del anhelo por algo más. Aunque al inicio no tuvieron el respaldo de una gran disquera ni campañas publicitarias masivas, el éxito llegó de boca en boca. La gente escuchaba esas canciones y se veía reflejada. Había verdad en cada verso. Había alma. Y eso no podía ser ignorado. Los Bukis comenzaron a recorrer todo México,
tocando en palenques, ferias, plazas públicas, salones de baile. No había escenario demasiado pequeño ni pueblo demasiado lejano. Marco Antonio, con su humildad a cuestas, saludaba a todos, escuchaba a su audiencia, escribía canciones inspiradas en las historias que le contaban en los caminos. Su sensibilidad lo volvía una especie de cronista emocional del pueblo mexicano. A medida que los años pasaban, la figura de Marco Antonio Solís dentro del grupo se volvía más sólida, más luminosa, más necesaria. Era el corazón del proyecto. Su talento como compositor empezó a llamar la atención de otros artistas. Su voz comenzaba a considerarse una de las más auténticas del género grupero. Pero él no se deslumbraba. Seguía componiendo en su cuarto, con papel y lápiz, como cuando era niño. La fórmula era clara: honestidad, pasión, melodía, y un respeto sagrado por el público. No había poses. No había marketing vacío. Solo canciones que salían del alma para llegar directo al alma. Y funcionó. A finales de los años 70 y principios de los 80, los Bukis ya eran una leyenda viva en formación. Las giras se multiplicaban. Las ventas de discos se disparaban. Los fanáticos se contaban por miles, luego por cientos de miles. Y todo eso sin que Marco Antonio cambiara su esencia. Seguía siendo el joven sencillo de Michoacán, con la misma voz temblorosa de emoción cada vez que subía al escenario. Ese primer tramo de su carrera profesional fue una mezcla de lucha y milagro, de perseverancia y destino. Cada canción grabada, cada escenario conquistado, fue el fruto de noches sin dormir, de sacrificios silenciosos, de una entrega total a su arte. Y así, el joven que un día salió de Michoacán con una guitarra en la espalda, terminó por convertirse en el poeta que acompañaría a toda una generación en sus penas, en sus amores, en sus despedidas. Porque en cada rincón de México, y más allá, había ya alguien que lloraba con falso amor, que recordaba con la cosecha del olvido, o que se aferraba a la vida con tu cárcel. Así nació la leyenda. Y así comenzó el camino irreversible de un hombre que no solo vino a cantar, sino a sanar con su voz. Fama y éxito internacional, cuando la voz de un hombre se volvió el eco de millones. Había llegado el momento en que el destino, ese que Marco Antonio Solís había forjado con paciencia, lágrimas y versos, empezaba a responderle. Pero no con promesas vacías ni con fama superficial, sino con algo mucho más profundo, el reconocimiento de un pueblo que se veía reflejado en sus canciones. Porque mientras el mundo giraba a su propio ritmo, él, desde la trinchera de su guitarra, desde la ternura de sus letras, estaba construyendo algo mucho más grande que una carrera, una conexión espiritual con la gente. A finales de los años 70 y con fuerza arrolladora en los 80, los Bukis, bajo el liderazgo creativo y espiritual de Marco Antonio, se convirtieron en una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música latinoamericana. No fue un golpe de suerte, fue un ascenso constante, sostenido por canciones que hablaban de verdades íntimas, de dolores silenciosos, de amores imposibles, de despedidas que no sanaban. Cada nuevo álbum era recibido como si fuera un mensaje divino, como si cada canción supiera exactamente qué estaba sintiendo quien la escuchaba. Con temas como Necesita de ti, y Ahora te vas, como Fui a enamorarme de ti, Tu cárcel, Quiéreme, y Mi fantasía, los Bukis dejaron de ser un grupo musical para convertirse en una especie de refugio emocional para millones. Las mujeres lloraban con sus letras. Los hombres encontraban en su voz la manera de decir lo que no se atrevieron. Los adolescentes lo descubrían y sentían que por fin alguien les hablaba de amor de verdad. Y mientras eso pasaba, Marco Antonio seguía igual, humilde, sereno, entregado a su arte como un monje a su oración. Para él, el éxito no estaba en los aplausos, sino en poder tocar corazones sin necesidad de gritar. No vestía de manera ostentosa, no buscaba el escándalo, no se prestaba a los juegos de la fama. Era un poeta en medio del ruido, y quizás por eso su voz se escuchaba más fuerte. Con cada nuevo disco, con cada gira, con cada entrevista, su figura crecía, pero también lo hacía su compromiso con el público. Ya no podía permitirse componer solo por componer. Cada palabra debía tener sentido. Cada melodía debía tener alma. Porque entendía que había miles de personas esperando su música como quien espera una carta del ser amado, como quien espera una respuesta a una pregunta profunda que no se atreve a decir en voz alta. En Estados Unidos, su popularidad entre las comunidades latinas alcanzó niveles históricos. Llenaban estadios en California, Texas, Illinois, Arizona. Las familias enteras viajaban horas solo para verlo. Los migrantes, lejos de casa, con el corazón dividido entre la nostalgia y la esperanza, encontraban en sus conciertos una especie de regreso espiritual a México. Él no solo cantaba,
les devolvía un pedazo de su tierra, de su infancia, de su madre, de su primer amor. Y no solo fue en México y Estados Unidos. En Centroamérica, Sudamérica, España, y hasta rincones lejanos de Europa, Marco Antonio Solís comenzó a ser un nombre sagrado entre los amantes de la música del alma. Su estilo era tan único que no podía clasificarse fácilmente. No era solo balada, ni ranchera, ni pop, ni grupero. Era una mezcla sagrada de todas las emociones humanas. Era y sigue siendo la banda sonora de millones de vidas. Los premios comenzaron a llegar, discos de oro, platino, reconocimientos internacionales, homenajes, tributos. Pero nada de eso lo deslumbró. Mientras otros artistas se perdían en el ego o en los excesos, él regresaba a Michoacán, caminaba por las calles de su infancia, visitaba a su familia, componía en silencio. Su éxito jamás lo alejó de su esencia. Y eso lo volvió todavía más grande. A mediados de los años 90, cuando parecía que ya lo había logrado todo con los Bukis, Marco Antonio tomó una de las decisiones más importantes y arriesgadas de su vida, iniciar su carrera como solista. No por ambición, sino por evolución. Ya había dado todo con él. Grupo. Ahora, necesitaba hablar aún más desde lo personal, desde lo íntimo, desde lo espiritual. Y el mundo no solo lo aceptó, lo abrazó con más fuerza que nunca. En pleno vuelo fue su primer disco como solista. Y ese título no pudo haber sido más simbólico. Marco Antonio ya no estaba empezando, estaba despegando hacia su destino final como leyenda viva. Con éxitos como Recuerdos, Tristeza y Soledad, demostró que su alma no dependía de una agrupación, que su esencia estaba intacta, que seguía escribiendo como quien reza, como quien ama, como quien sufre. De ahí en adelante, los años se llenaron de himnos: Si no te hubieras ido, ¿dónde estará mi primavera?, Tu amor o tu desprecio, Más que tu amigo, y muchos más. Sus giras se volvieron espectáculos espirituales. Sus conciertos, verdaderos templos de emoción. El Auditorio Nacional, el Madison Square Garden, el Luna Park, la Quinta Vergara de Viña del Mar, todos fueron testigos de cómo un hombre sencillo de Michoacán se convertía en el trovador universal del amor. Y sin embargo, él seguía diciendo con humildad: soy un simple compositor que escribe lo que le dicta el corazón. Vida personal y relaciones, el hombre detrás del mito, el corazón que también supo perder. Detrás de cada artista hay un ser humano que también llora, que también ama, que se equivoca y que a veces desea desaparecer entre la multitud. Marco Antonio Solís, a pesar de la fama, de las multitudes que lo aclaman, de los estadios llenos y las listas de éxitos, nunca dejó de ser un hombre profundamente sentimental, reservado, espiritual, que ha vivido el amor con la misma intensidad con la que lo ha cantado. Porque si algo marcó su trayectoria además de su talento, fue su sinceridad emocional. Y eso incluye su vida personal, sus amores, sus derrotas silenciosas y sus triunfos íntimos, esos que no salen en la prensa pero que dejan cicatrices más hondas que cualquier nota de revista. Desde joven, Marco Antonio fue un hombre de pasiones intensas, pero también de lealtades profundas. No era el típico ídolo de multitudes que colecciona aventuras. Él amaba de verdad. Y cuando lo hacía, lo entregaba todo. Esa entrega, a veces, lo llevó a sufrir. En sus primeros años como figura pública, tuvo romances que intentó mantener lejos del ojo público. Algunas de esas relaciones le dejaron inspiración. Otras, heridas. Pero todas, sin excepción, terminaron reflejadas en sus canciones. Cada desamor, cada desencuentro, cada ilusión no correspondida terminó en un verso. Y por eso cuando canta, duele. Porque no interpreta, recuerda. Uno de los vínculos más significativos de su vida fue con Beatriz Adriana, reconocida cantante mexicana de música ranchera. Su relación fue intensa, pasional, y de ese amor nació Beatriz Solís, su primera hija. La historia entre Marco Antonio y Beatriz fue, como muchas de sus canciones, hermosa y tormentosa al mismo tiempo. Dos artistas, dos egos, dos mundos paralelos intentando fusionarse. Con el tiempo, el amor se fue desgastando. La relación terminó, no sin dolor. Hubo distancia, hubo silencio, hubo heridas. Por momentos, la relación con su hija también se volvió complicada, marcada por años de separación emocional. Años después, ambos, Marco Antonio y Beatriz hija, harían esfuerzos por sanar, por reencontrarse, por reconstruir el puente que une la sangre con el alma. Porque Marco, aunque reservado, siempre quiso ser un padre presente. En el año 1993, el destino le tenía preparada una nueva oportunidad de amar. Fue entonces cuando conoció a una joven modelo cubana llamada Cristi Salas,
quien más tarde se convertiría en el amor sereno, estable y luminoso de su vida. Christie no solo se enamoró del artista, sino del hombre, del ser introspectivo y espiritual que había detrás del ídolo. Supo comprender sus silencios, respetar sus espacios y caminar junto a él sin hacer sombra. Su relación con Christie no solo trajo estabilidad emocional, sino también una nueva hija, Alison Solis. Una joven de corazón sensible, con inclinaciones artísticas, que con el tiempo también se abriría paso en el mundo del espectáculo, siempre con humildad y sin aprovecharse del apellido. Christie y Marco Antonio han construido un hogar lejos del escándalo, lleno de espiritualidad, respeto y discreción. Han sido compañeros de vida, cómplices, compañeros de oración y de viajes. Ella ha estado con él en las giras, en los días de gloria y en los días de agotamiento, en los momentos de éxtasis artístico y en las noches de soledad. Porque incluso un hombre que es amado por millones, necesita, al final del día, una sola mirada que lo abrace en silencio. En múltiples entrevistas, Marco Antonio ha dicho que su esposa es su paz, su equilibrio, su templo. Y eso no sorprende. Porque su mirada, cuando habla de ella, cambia. Se vuelve más blanda, más humana. Es la mirada de un hombre que ha conocido la tormenta, pero ha encontrado su refugio. A pesar de su fama, Marco Antonio siempre ha mantenido su vida familiar alejada del foco mediático. No presume lujos ni expone a los suyos. Prefiere vivir sus momentos íntimos con discreción. Lejos de la cámara. Cerca de Dios. En su tiempo libre, disfruta de la naturaleza, de leer textos espirituales, de escribir en soledad. Le gusta pasar tiempo con sus hijas, conversar, mirar al mar, visitar su tierra, rezar en silencio. Porque más allá del artista, sigue siendo el niño de Michoacán que un día miró al cielo y pidió una oportunidad. Sus momentos más oscuros y caídas emocionales, cuando el alma del artista también se quebró. Toda alma luminosa ha atravesado sus propias sombras. Y en el caso de Marco Antonio Solís, el poeta de millones, el hombre que le puso voz al amor y al desconsuelo, esas sombras no fueron ajenas. Porque aunque su imagen ha sido siempre serena, templada, casi espiritual, lo cierto es que también supo lo que es caer, lo que es perderse, lo que es preguntarse si vale la pena seguir. Desde fuera, el mundo veía a un artista exitoso, estadios llenos, canciones que se convertían en himnos, premios, ovaciones, reconocimiento internacional. Pero dentro de sí, había momentos donde el silencio pesaba más que los aplausos. Donde ni la música podía calmar el dolor. Durante los años más intensos de su carrera con los Bukis, Marco Antonio vivía desgastado física y emocionalmente. Giras interminables, presión de la industria, agotamiento creativo, y una creciente sensación de que todos esperaban algo de él, mientras él mismo se iba apagando por dentro. Cantaba para sanar a otros, pero muchas veces lo hacía con el alma herida. Hubo noches, lo ha contado él mismo, en las que subía al escenario con el corazón destrozado, fingiendo una sonrisa, entregándose por completo, pero al regresar al hotel, caía en soledad, en silencio, en ese abismo que solo el artista verdadero conoce. Ese vacío donde uno se pregunta, ¿y yo, quién me consuela? ¿A quién le canto mi propio dolor? Y no fueron solo las exigencias del éxito. También hubo traiciones, rupturas amorosas, decepciones personales que lo marcaron profundamente. El final de su relación con Beatriz Adriana fue uno de esos momentos. Más allá del amor perdido, hubo conflictos, distancias, malentendidos, y sobre todo, el dolor de estar lejos de su hija, de no poder compartir su crecimiento, de ver cómo el tiempo se escapaba entre los dedos sin poder detenerlo. Ese tipo de dolor no se grita, no se publica, se guarda, se rumia, y a veces se convierte en canción. Y así fue. En medio de su oscuridad, nacieron algunas de sus letras más crudas, más devastadoras. Tu cárcel, acepto mi derrota, recuerdos, tristeza y soledad, ¿dónde estará mi primavera, si no te hubieras ido? No eran solo canciones, eran confesiones disfrazadas de música. Luego vino otra etapa igual de desafiante, su transición como solista. Aunque fue una decisión profundamente espiritual, también fue dolorosa. Separarse de los Bukis fue cerrar una parte de su historia, cortar lazos con sus orígenes musicales, enfrentar críticas, dudas, expectativas. Muchos no creían que lograría mantenerse solo. Muchos le dieron la espalda. Y sin embargo, en ese momento de incertidumbre, en esa caída emocional, fue donde más profundamente se encontró con Dios. Porque cuando todo lo externo tambaleaba, Marco Antonio descubrió que su verdadera fuerza estaba en su fe, en ese espacio íntimo donde se refugiaba desde niño,
en la oración silenciosa que lo sostenía cuando el mundo lo empujaba. Durante años, ha hablado poco de sus crisis personales. No porque las niegue, sino porque prefiere procesarlas en privado, escribirlas, transmutarlas en arte. Pero los que lo conocen de cerca saben que ha llorado en camerinos, que ha tenido momentos donde la tristeza lo envolvía, donde dudaba de su camino. Y aún así, nunca dejó de escribir. Esa es su redención, no dejar que la tristeza lo destruya, sino que lo transforme. Convertir el sufrimiento en canción, el silencio en verso, la pérdida en melodía. Porque en sus momentos más oscuros, Marco Antonio no huyó. Se quedó. Se escuchó. Se reconstruyó desde adentro. Redención, transformación espiritual y renacer, cuando el artista encontró a Dios en su propio silencio. Toda alma sensible llega a un momento donde no le basta el éxito, donde los aplausos se vuelven ecos lejanos, y donde ni los escenarios más grandes pueden llenar el vacío que nace dentro. Para muchos, ese momento es el fin. Para otros, como Marco Antonio Solís, es el principio de algo más grande, más profundo, más sagrado. Después de vivir los extremos del amor, de la fama, de las caídas emocionales y de los momentos de soledad más insondables, Marco Antonio no se hundió, despertó. Y ese despertar no fue hacia el exterior, sino hacia lo invisible, hacia ese rincón donde solo se llega cuando se ha tocado fondo y se decide mirar hacia arriba, no hacia los reflectores, sino hacia la luz interior. Su redención no fue pública, pero fue real. No fue escandalosa, pero fue total. Comenzó con pequeños gestos, noches de meditación, lecturas espirituales, caminatas silenciosas, conversaciones íntimas con Dios. Y de pronto, la música, que ya había sido su refugio emocional, se transformó en oración viva. Ya no cantaba solo por amor o por desamor, cantaba por conexión, por propósito, por fe. En varias entrevistas ha confesado que encontró en la espiritualidad el equilibrio que su alma tanto necesitaba. Que entendió que el verdadero éxito no era llenar auditorios, sino vaciar el ego. Que el mayor logro no era vender millones de discos, sino ser instrumento de algo más grande, más puro, más divino. Comenzó a escribir desde otro lugar. Las letras seguían siendo profundas, pero ahora tenían un tono distinto. Menos desesperación, más entrega. Menos nostalgia, más gratitud. Había renacido. Y con ese renacer, llegaron canciones que son verdaderos mantras del alma. Gracias por estar aquí, 3 semanas, ¿a dónde vamos a parar? Navidad sin ti, Dios bendiga nuestro amor. Canciones donde el dolor ya no era herida abierta, sino cicatriz que enseña. Donde el amor ya no era ausencia, sino presencia eterna. Donde la pérdida no era castigo, sino escuela. A nivel personal, también cambió. Se volvió aún más reservado, más introspectivo. Ya no necesitaba validación. Su paz no dependía del exterior. Se alejó del ruido, de los focos innecesarios, y eligió la paz de la familia, la belleza de lo simple, la fuerza de la oración silenciosa. Ha hablado de cómo la gratitud es su centro, de cómo cada día da gracias por poder seguir componiendo, por tener salud, por tener a los suyos cerca, por cada aplauso que no lo envanece, sino que lo humilla ante Dios. Porque para Marco Antonio Solís, el verdadero escenario está en el corazón, y su público más importante es el Creador. Por eso no es raro que, en cada uno de sus conciertos, haya momentos donde levanta la vista al cielo. No lo hace por espectáculo. Lo hace porque sabe que ha llegado hasta ahí no solo por talento, sino por gracia. Ese es el Marco Antonio Solís del presente. El que canta con el alma limpia. El que ya no busca, porque ha encontrado. El que ya no corre, porque camina en paz. El que ya no suplica, porque agradece. Legado, presente y lo que representa hoy Marco Antonio Solís. Hoy, Marco Antonio Solís no es solo un artista, es una leyenda viva. Su voz ya no pertenece solo a un género o una época, pertenece a la memoria emocional de todo un continente. Sus canciones han acompañado generaciones completas en sus momentos más íntimos, amores, despedidas, nacimientos, pérdidas, esperanzas. Ha sido consuelo, reflejo, espejo, y voz para millones que no sabían cómo ponerle palabras a su propio sentir. Su legado no se mide en discos vendidos ni en premios ganados, aunque ha roto récords y ha sido galardonado con casi todos los reconocimientos posibles, sino en la profundidad con la que ha tocado el alma de la gente. Su música es patrimonio sentimental de los pueblos latinoamericanos. Hoy, sigue más vigente que nunca. Llena estadios en América y Europa,
colabora con nuevas generaciones, inspira a jóvenes artistas, y mantiene una coherencia espiritual que lo convierte en ejemplo, no solo como músico, sino como ser humano. Marco Antonio Solís representa el alma del pueblo, su ternura, su dolor, su fe, su lucha, su romanticismo incorruptible. Y así, amigos, llegamos al final de este homenaje. Porque Marco Antonio Solís no solo canta, él sana, él transforma, él acompaña. Su voz ya es parte de nuestra historia. Y mientras siga entre nosotros, celebremos su vida, su música y su legado. Si este video tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo con quienes también aman su arte, y por supuesto, suscribirte al canal. Aquí seguimos contando historias que merecen ser escuchadas. Gracias por estar aquí, y que viva por siempre el gran Marco Antonio Solís.